voy a buscar el material. Ustedes igual disponen en su caja de herramientas, pero voy a compartir con ustedes en pantalla. Un ratito me aguardan, por favor. Bueno, ¿me confirman cuando ven en pantalla, por favor? Ya se ve, perfecto. Bueno, entonces, acá tenemos lo que es un contrato. El contrato, dice el material que visualizan en pantalla, es un conjunto de promesas, un conjunto de disposiciones jurídicas basadas en acuerdos de las personas, basadas en acuerdo de las partes. Dice el material, es un conjunto de promesas, pero vamos a reemplazar ese término de promesas por acuerdo de voluntades, ¿verdad? Suena mejor decir acuerdo de voluntades de parte de los sujetos o de las personas involucradas en un contrato de obra. Dice, si bien los contratos a menudo son largos y contienen términos desconocidos o confusos, el concepto general es que una de las partes promete a la otra algo a cambio. En la arquitectura eso significa que prometemos un conjunto de actuaciones profesionales a cambio de dinero. Prometemos escuchar a nuestro cliente, interpretar sus deseos en una visión de un edificio y crear un conjunto de documentos a partir de los cuales se pueda construir una visión. Para que el contrato de arquitectura sea un éxito, el conjunto de promesas del arquitecto, que debe ser claro y completo, puede haber margen para el juicio profesional siempre que se ofrezca una descripción clara de lo que el propietario y el contratista pueden esperar del arquitecto. El conjunto de promesas del propietario define estas responsabilidades, que incluye no solo el pago, sino también la información del sitio, la participación en la definición del proyecto
y la aprobación del diseño en varios pasos, así como la contratación de un contratista para la construcción. Bueno, en ese caso, ¿verdad? Nos dice que no solamente hay promesas de parte del profesional arquitecto, sino que también el propietario ofrece un conjunto de promesas en este acuerdo de voluntades para que puedan ser determinados sus responsabilidades. No solo el profesional tiene responsabilidad de prometer una actuación, de prometer un desempeño en el ejercicio de la obra, sino también el propietario tiene sus responsabilidades, que incluyen, dice, no solo el pago, sino también la información del sitio, la participación en la definición del proyecto y la aprobación del diseño en varios pasos, así como la contratación de un contratista para la construcción. Eso corre entonces por cuenta del propietario, que es la otra parte involucrada en el contrato de obra. Los arquitectos tienen varias responsabilidades durante todas las etapas de un proyecto, desde los borradores iniciales y las reuniones hasta la inauguración de un edificio. Los arquitectos son designados por el cliente y tienen el deber de reunir toda la información e ideas necesarias para crear un espacio funcional que satisfaga las necesidades del cliente y cumpla con las normas. O sea, todas esas obligaciones tiene el profesional desde el momento en que trata con el cliente, desde el momento que trata, desde el momento en que orienta al cliente. El cliente debe ser satisfecho hasta la última etapa del proceso de ejecución de la obra. Por eso habla ahí, ¿verdad? Que el arquitecto es responsable desde los borradores iniciales del proyecto hasta la inauguración del edificio, ¿verdad? Si es que realmente se contrata a un arquitecto para toda la ejecución del proyecto, ¿verdad? Pero aún así, ¿verdad? El arquitecto que va construyendo esa obra tiene una gran responsabilidad, porque una negligencia, una mala actuación de la obra puede generar daños y perjuicios en contra de ese propietario, en contra del cliente. Y el cliente tiene, ¿verdad?, los derechos legales como para plantear una acción en contra de ese profesional. Eso que tal vez nuestro material nos dice que el arquitecto es responsable desde los borradores iniciales hasta la inauguración de la obra. Esa es la responsabilidad, como les decía, ¿verdad? Porque puede ocurrir un caso de mala obra, de mala construcción, que puede generar daños en la estructura de un edificio. Eso puede hacer de que un edificio se desmorone, partes del edificio se desmorone, que se tenga que hacer de vuelta, y una serie de cosas, una serie de consecuencias puede generar en contra de los intereses del propietario. Por eso es que nos dice entonces el material que el profesional incluso es responsable hasta la finalización de la obra. La siguiente diapositiva nos dice un contrato básico de servicios de arquitectura, proporciona una definición del proyecto y establece las responsabilidades del arquitecto y del propietario. El arquitecto ofrece servicios en varias etapas, en varias fases, proporciona una estimación de costos y sirve como emisario administrativo del propietario durante la construcción, ¿verdad? Es el profesional administrativo, es aquel que va a recibir el pago, la remuneración del propietario
pero en base, ¿verdad?, a las etapas que vaya desarrollando, en base a las fases que vaya desarrollando. El propietario proporciona información del sitio, el programa ofrece una participación oportuna y completa en la toma de decisiones y pagos. El contrato de arquitectura proporciona varios métodos de compensación, o sea, varios métodos de pago. Tarifa fija en base a porcentajes del costo del trabajo o por hora, y también conforme a honorarios profesionales, ¿verdad?, que fije el arquitecto. Eso ya se estipula en el contrato de obra que va a ser firmado por las partes. ¿Cuál va a ser el método de compensación, el método de pago? Tratándose, ¿verdad?, de una obra pequeña, muchas veces ni siquiera se firman contratos por escrito, no se firman estos contratos de servicio, sino más bien, ¿verdad?, nota presupuesto, una aceptación verbal por parte del propietario, incluso depósitos, transferencias, pago en efectivo, recibo simple de dinero. Pero lo mejor, lo más conveniente como abogado, yo les puedo decir que siempre como profesional arquitecto deben estar respaldados por documentos. Es importante tener un contrato de obra para que el día de mañana aquel propietario, aquel cliente, no le salga con un martes 13, como se dice, ¿verdad? Se pueden presentar cualquier tipo de situaciones. Puede haber de repente incumplimiento de promesa por parte del propietario, o sea, incumplimiento en el pago si vamos a ir al caso, ¿verdad? No cumple con el pago, y si ustedes no tienen un contrato de obra, ¿cómo le van a demandar a ese propietario? ¿Cómo le van a obligar? ¿Cómo le van a exigir? No hay ni un documento. Por eso es importante que siempre sean respaldados por un contrato de obra, donde se estipulen todas estas cláusulas. Hay contrato de arquitectura para proyectos más complejos, donde el propietario puede contratar a un controlador de gastos de la obra, un project manager en representación del propietario o similar. Pero ese vendría a ser ya un contratista. El contratista va a ser el project manager, en ese caso el que va a administrar, tratándose de una sociedad. Ahí hay varios, ¿verdad?, varios accionistas, varios propietarios, varios ejecutores del proyecto. Ellos a su vez eligen entonces a una persona, tercera persona, que va a ser el que va a tratar directamente con ustedes, con el profesional arquitecto. Prácticamente a los propietarios no se le va a conocer, simplemente se va a dar siempre con este administrador de la obra, también llamado, en este caso, project manager, o en representación de los propietarios o del propietario. El contrato de servicio de arquitectura debe contener, dice, el pago al arquitecto, las obligaciones del arquitecto, la obligación de contar con un seguro. Les decía, les hablaba yo en la clase pasada, ¿verdad?, de que los organismos del Estado, cuando adjudican a una empresa constructora la construcción de una determinada obra, lo hacen siempre respaldado en pólizas de seguro. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de patrimonio público. Por ejemplo, la construcción de una escuela, la construcción de un hospital. Eso genera una gran responsabilidad, ¿verdad? No, no simplemente de aquel que haya convocado a la ejecución de la obra. No solamente la responsabilidad va a ser de la municipalidad, de la gobernación o del Estado, sino también, ¿verdad?,
debe haber una gran responsabilidad por parte de aquella empresa que va a ejecutar la obra. Y es ahí donde la empresa proporciona estas pólizas de seguro, de fiel cumplimiento del contrato. Se firma un contrato, ¿verdad?, donde se estipulan las fechas de inicio, una fecha aproximada de terminación de la obra, los montos de adelantos financieros, las formas de pago, las fases, ¿verdad?, un cronograma de trabajos también. Entonces, cuando se trata de una obra de una institución pública, ¿verdad?, genera mucho más compromiso, más responsabilidades a las partes, tanto a la repartición del Estado, al organismo público, como así también a los profesionales arquitectos. La obligación de supervisión de la obra, el deber de información y asesoramiento, informes topográficos preliminares, obligaciones contractuales, obligación del poder adjudicador, la responsabilidad contractual del arquitecto, la responsabilidad de 10 años del arquitecto, un seguro decenal y una retribución del arquitecto. Todo esto debe contener, ¿verdad?, un contrato de obra. Acá habla, ¿verdad?, una parte trata de la responsabilidad contractual del arquitecto y la responsabilidad de 10 años del arquitecto. No es que el arquitecto termina la obra, bueno, te doy la obra, te entrego la obra y termina la responsabilidad. No, permanece esa responsabilidad. 10 años tiene el propietario en accionar contra un arquitecto, contra un profesional, ¿verdad?, por alguna, porque ese vendría a ser prácticamente el tiempo o un plazo legal. No es un tiempo garantía de la obra, ¿verdad? Tampoco no es tiempo garantía de la obra, pero sí es un plazo a los efectos legales que tiene el propietario en demandar a un arquitecto por alguna deficiencia encontrada o presentada durante el tiempo de 10 años. ¿Entienden? ¿Van comprendiendo esa parte? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que quieran compartirme? ¿Alguna experiencia? Profe, este tema de los 10 años, ¿hay alguna vinculación con el Código Civil o en algún lado está estipulado también Justamente, este plazo? sí. ¿Quién consultó eso? Fernando, yo. Fernando. Fernando. Sí, justamente el Código Civil es lo que establece, lo que estipula el plazo de 10 años. De ahí surge ese plazo legal de 10 años. El Código Civil es lo que establece entonces el plazo de 10 años. No es un plazo de garantía, como les decía, porque en el contrato de obra firmado entre las partes se puede establecer un plazo de garantía diferente a los 10 años. Los 10 años es algo que se debe respetar, exista o no contrato de obra, o esté o no esté la cláusula de los 10 años. En un contrato de obra puede establecerse un plazo de garantía de 3 años, de 2 años, de 5 años. Acuérdense que el contrato es una promesa de voluntades de las partes. Es un acuerdo de las partes nada más. Ahora, los 10 años ya es un plazo establecido por ley para el uso, ¿verdad?, del propietario por una deficiencia encontrada dentro de la obra. No importa, como les decía, de que el contrato de garantía haya fenecido, haya terminado. No, no tiene con el
con el plazo de garantía de la obra. No tiene nada que ver. Es el tiempo legal que dispone el propietario por alguna avería, por alguna deficiencia, por algún vicio en la construcción. Se llaman así vicios de la construcción. ¿Qué pasa? De repente, un año puede pasar, 2 años, todo perfecto. Al tercer año empieza a filtrar el agua. Puede haber ingreso de humedad en las paredes. Puede haber de repente alguna tubería embutida dentro de la pared que empieza a filtrar y empiece a humedecer la pared. ¿Y qué pasa? Ahí, por ejemplo, el propietario le tiene que decir al arquitecto, mira, arquitecto, ocurrió esto. A lo mejor ya terminó el plazo de garantía de la obra, ya culminó ese plazo de garantía establecido de 2 años. ¿Para qué sirve el plazo de garantía? Y el plazo de garantía justamente sirve para que el arquitecto, el profesional venga y diga, bueno, acá yo te voy a solucionar, pero no te voy a cobrar porque era algo que yo suponía que podía haberse presentado. Entonces, no te voy a cobrar lo que corresponde cobrarte. O muchas veces no le cobra tampoco dentro de ese plazo de garantía. Ahora, superado ese plazo de garantía al tercer o cuarto año y se presenta algún vicio en la obra, alguna deficiencia en la construcción, el arquitecto tiene la obligación de reparar esa cosa. Tiene la obligación de reparar conforme a sus conocimientos, pero tiene la obligación de reparar. En caso que no lo solucione el problema, el propietario dispone de ese tiempo de 10 años. 10 años desde que culminó la obra. ¿Entienden? 10 años desde el momento en que culminó la obra. Hoy, 1 de octubre de 2023, culmina su obra que están haciendo ustedes. El arquitecto le entrega, le hace firmar una obra de recepción definitiva, un acta, un documento de recepción definitiva de las obras. Hay 2 documentos en obras, ¿verdad? Cuando se termina una obra puede haber un acta de recepción provisoria. Puede ser que el propietario diga, pues yo quiero disponer ya, pero no está terminado. El profesional debe orientarle, decirle, mira, señor cliente, la obra no está culminada, pero usted puede disponer de la parte baja de la obra para colocar un local comercial. Pero acuérdense que nosotros vamos a estar trabajando arriba no está terminado. Entonces hay un acta de recepción provisoria de las obras. Luego cuando culminen las obras hay un acta de recepción definitiva. Cuando se firma el acta de recepción definitiva empieza a computarse, a contarse el plazo de 10 años. Como les decía, es la obligación legal que tiene el profesional de resolver un problema presentado en la obra ejecutada por el mismo. Cobrándole lo que corresponde, ¿verdad? Cobrándole lo que, no es que le va a dejar de cobrar tampoco el arquitecto, pero sí tiene la obligación de resolver ese inconveniente. ¿Qué pasa si no le resuelve? Bueno, ahí el propietario, basado en este plazo legal de 10 años, es lo que dispone para plantear alguna acción en contra del arquitecto. ¿Comprendieron esa parte? Fernando, Sí, estaba teniendo duda con el tema del alcance ¿quedó y la claro? diferencia entre ambas, pero ya respondiste en el último párrafo. Estabas diciendo que bueno,
entendía yo que la garantía de común acuerdo puede ser, por ejemplo, hasta 3 años, y esa garantía puede implicar que el costo de una posible reparación recaiga sobre el profesional. Pasado ese tiempo, el cliente puede hacer uso de lo que le ampara el Código Civil, pero el costo no necesariamente recae sobre el profesional, sino que ya la obligación del arquitecto o del profesional es acudir al llamado de asistencia profesional nada más, no necesariamente de costo, o si hay un costo todavía. Esa es parte de la que No, no está sí, bien. así mismo es, Fernando, así como lo estás expresando, ¿verdad? Tiene la obligación legal de acudir al llamado del propietario, pero el costo va a recaer en el propietario ya de la obra, porque ha pasado el plazo de garantía, que era en su momento de 2, 3 años. Pero el profesional arquitecto sí tiene la obligación de acudir, de asistirle a este cliente, porque existe esta obligación legal de los 10 años. ¿Entienden? Ahora, de repente, que te venga el cliente a los 15 años de haber culminado la obra, ahí ya no hay una obligación legal, ya no hay una obligación en que le pueda demandar el propietario al arquitecto. De repente puede contratarle al mismo arquitecto, pero ya no tiene en ese caso acción legal ese propietario para demandarle al arquitecto. Ahora, de repente puede plantear una demanda, ¿verdad? Porque el juez es el que va a determinar en qué tiempo finalizó la obra, en qué año finalizó la obra. Estamos de 2023, por dar un ejemplo, ¿verdad? Termina una obra hoy, ponerle que termine 1 de octubre de 2023, se firma el acta de recepción definitiva de la obra, se le entrega la obra al cliente. El cliente dispone hasta el 1 de octubre del 2033 de esta acción legal por vicios de la obra. Ahora, no le puede venir a obligar al arquitecto a que solucione un problema, una avería, un vicio en la construcción en el año 2038. 15 años ya va a pasar. En 15 años, ¿verdad? Por supuesto, en 15 años una obra puede presentar varios defectos, varias deficiencias, por el deterioro, por el tiempo y una serie de factores. Pero ya no es una responsabilidad legal que tenga el arquitecto. Bueno, ¿quedó claro esa parte, Fernando? Sí, Perfecto. Bueno, entonces dice, en esta parte hablamos de las funciones del arquitecto, funciones básicas, funciones complementarias, estudios preliminares, estudios previos al proyecto, estudios de anteproyecto, estudios finales, documentos para solicitar la licencia de obra, estudios de proyecto, de diseño en general, asistencia al arquitecto en la licitación de la obra, asistencia del arquitecto en el contrato de obra, dirección de ejecución de los contratos de obra, asistencia del arquitecto en las operaciones de recepción de la obra, archivo de documentación de la obra y finalización del plazo contractual. Son todas estas funciones que van a desempeñar el profesional ante su cliente. Acá está el proceso de contratación de un arquitecto. Esto es lo que debe saber también, ¿verdad? Los clientes, que ustedes también tienen esa obligación de orientarle, ¿verdad? Carta de propuesta, carta de intenciones,
carta de acuerdo y un contrato preparado por el arquitecto. Cuando ya tienen el contrato de servicios, se tiene lo que es el contenido básico del contrato, las obligaciones del cliente, las obligaciones del arquitecto, las funciones de este arquitecto, la dirección de la obra y la recepción de las obras. ¿Cuáles pueden ser otras cláusulas esenciales, dice el material? Cláusulas de riesgo, cláusulas de estándar de diligencias y las cláusulas de pagos. Los pagos se subdividen otra vez en certificaciones de pago, en solicitudes de pago para contratistas, la falta de calidad y o frecuencia de sus inspecciones, no informar los defectos de construcción y exigir la corrección del trabajo defectuoso y documentos de diseños deficientes. Rescisión del contrato. Puede haber rescisión del contrato. ¿Qué es la rescisión del contrato? Y es la terminación de este acuerdo de voluntades, de este acuerdo de propiedades de las partes, y esta rescisión puede darse de forma unilateral, o sea, puede rescindir el contrato el cliente, como así también puede rescindir el contrato el arquitecto. Resolución de común acuerdo, cuando ambas partes se ponen de acuerdo y bueno, se firma en ese caso una rescisión del contrato de común acuerdo. Puede haber una resolución judicial cuando de repente ya no hay acuerdos de cómo terminar el contrato. Entonces el cliente va a los estrados judiciales y el juez determina la terminación del contrato. Luego están las consecuencias de la resolución y la propiedad intelectual de los planos. ¿A quién pertenecen los planos? Acuérdense ustedes cuando estudiamos en las primeras clases, ¿verdad? Habíamos hablado de la propiedad intelectual. Habíamos hablado de los derechos de autor. Los planos corresponden al profesional, al arquitecto que ha diseñado, que ha elaborado ese proyecto, que ha elaborado ese diseño, ese plano en la construcción. Eso no corresponde al propietario, eso es propiedad, en ese caso, del profesional que lo ha realizado. Por eso tiene una propiedad, un derecho de propiedad, un derecho de autor de esa obra. Y la obra es la elaboración de los planos. Profesor, Sí, se me ocurre un ejemplo. Ponerle que un local gastronómico quiere hacer todos sus locales iguales. Y comienza con uno, pero piensa a futuro de que quiere que sean iguales. Entonces yo dentro del contrato sí le puedo aceptar eso, ¿verdad? O sea, en el contrato podemos poner de que eventualmente si quiere construir otros iguales con el mismo diseño, yo le cedo eso, ¿verdad? Y se pone obviamente un precio acorde a eso. Así como en el diseño también pasa, ¿verdad? Que podés vender tu diseño para siempre o puedes poner un plazo de que el diseño lo puedes usar por X tiempo. lo ideal, lo conveniente, que para cada obra se tenga que hacer un contrato. Eso sería lo más conveniente. Porque se puede presentar artículos, o mejor dicho, cláusulas un poco ambiguas, como la que estás expresando. Ambigua en el sentido de que puede ser un poco confusas, que puede de repente servir como beneficio para uno u otra parte. Entonces lo ideal sería que para cada
obra se tenga que ejecutar, se tenga que redactar un nuevo contrato. Eso le llaman también, en términos jurídicos, le llaman adenda a los contratos. Hay un contrato principal y las adendas vendrían a ser los contratos que le siguen posteriormente. ¿Quedó aclarado, David? Sí, entiendo, profe. Perfecto. Cláusulas tipo en un contrato arquitecto, dice. O sea, ¿qué debe contener el contrato de servicios? Por eso dice cláusulas tipo en un contrato arquitecto. ¿Y por qué dice contrato arquitecto? Porque en realidad el contrato, no es que exclusivamente tenga que ser el arquitecto. ¿Por qué dice que el contrato debe ser arquitecto? El arquitecto puede ir a una escribanía. El contrato puede ser hecho en una escribanía. El contrato puede ser hecho eh, por un abogado. Pero generalmente pues el arquitecto es el que va a conocer en ese caso cuáles son los costos que va a demandar la ejecución de la obra, el proyecto en sí, los planos, toda esa serie de documentaciones que el profesional debe exigirle también al propietario de la obra. En las cláusulas de contrato de servicios o cláusulas elaboradas por arquitecto, debe contener el objeto del contrato arquitectónico. ¿Cuál es el objeto? Y la construcción de un local comercial, como decía David, que tenga, en este caso, un salón comercial, un baño, eh, un vestidor o lo que sea, ¿verdad? Un patio interno, un patio exterior, bueno, eso es el objeto del contrato. ¿Qué es lo que debe tener en sí la obra? Situación del sitio y los derechos reales. ¿Qué significa la situación del sitio? La ubicación. La ubicación del sitio, las medidas del sitio y los derechos reales vendrían a ser la propiedad. Los derechos reales vendrían a ser las condiciones de dominio. ¿Quién es el propietario? A ver, ¿vos sos inquilino o sos el propietario? Puede ser también que el inquilino contrate la ejecución de una obra. Entonces, los derechos reales vendrían a ser eso. Si existe el propietario que demande la construcción de una obra o está aquel arrendatario o locatario, el locatario, ¿verdad? Que por autorización del propietario está ejecutando alguna modificación de una cosa que es su propiedad. Entonces, eso vendría a ser los derechos reales, la propiedad o el contrato de arrendamiento que tenga una persona sobre un inmueble. Lugar de trabajo y presupuesto. El proyecto de construcción, cambios en el proyecto de construcción, ejecución del proyecto de construcción y presupuesto en la construcción. La misión encargada al arquitecto. Acá está, estas son las obligaciones, ¿verdad?, que tiene el arquitecto. La fase de estudio, luego está la fase de anteproyecto, la fase de solicitud de licencia urbanística, la fase de ejecución, la fase de control o fiscalización de la obra, revisión de informes de avance y factura, asistencia con la aceptación provisional y definitiva. Información sobre el derecho de la construcción. Están las tareas del contratista, honorarios del arquitecto, aceptación de obras, seguro.
Acá están, por ejemplo, los tipos de seguro, ¿verdad? Seguro de responsabilidad civil, seguros del cliente para la obra, seguro de construcción a todo riesgo, responsabilidad del arquitecto, acreditación de las culpas, otro prestador de servicio en la construcción, responsabilidad hasta la recepción del proyecto de construcción, responsabilidad después de la recepción del proyecto de construcción. Lo que hablamos, ¿verdad? Hace un rato, del periodo de garantía. Esa es la responsabilidad después de la recepción del proyecto de construcción. Lo que estaba Fernando, ¿verdad? Puede haber de repente un plazo de garantía de 2 o 3 años, donde el arquitecto asume que en caso de presentarse alguna avería, alguna deficiencia en la construcción, él mismo se hará cargo de la reposición en las condiciones que se haya entregado la obra, corriendo por cuenta de ese arquitecto, ¿verdad?, los costos por la reparación de la obra. Esa es la responsabilidad después de la recepción. Hay una responsabilidad también hasta la recepción del proyecto. Está la responsabilidad del cliente, ¿verdad? Que ya decíamos cuáles son las responsabilidades del cliente. Más allá de que tenga el compromiso, la obligación del pago en la remuneración, el cliente le debe proporcionar al arquitecto unos documentos donde se especifique el sitio, donde se especifiquen las medidas del inmueble, para que el arquitecto pueda tener ya un estudio preliminar de lo que va a poder ejecutar dentro de ese sitio. Fin del contrato, ¿verdad? Término, transferencia de proyecto, terminación por mutuo acuerdo. Acuérdense, estas son las formas de rescisión del contrato, ¿verdad? Terminación por mutuo acuerdo, terminación unilateral, también puede haber casos por fuerza mayor. Y cuando hay rescisión del contrato por fuerza mayor, cuando de repente ocurra un fenómeno natural que destruya parte de la obra. Puede haber de repente una granizada. No sé, acá por ejemplo no hay fenómenos naturales como terremotos. Puede haber de repente una tormenta que eche parte de la estructura. Eso no es una responsabilidad del ser humano. Eso es un hecho denominado hecho de fuerza mayor, hecho natural por fuerza mayor, donde de repente, bueno, se da la posibilidad de que se tenga que rescindir el contrato por fuerza mayor. Falta cometida por el arquitecto y terminación por culpa del cliente. O sea, cuando hay terminación por culpa del cliente es cuando de repente no le proporciona todos esos informes, ¿verdad? Todos esos datos, no le proporciona también la remuneración convenida en el contrato de obra, está incumpliendo con el pago al arquitecto, con el pago de sus honorarios profesionales al arquitecto. Entonces, el arquitecto decide rescindir el contrato de forma unilateral. El arquitecto se va y le dice al propietario, bueno, hasta aquí llegamos, usted no me está pagando, yo voy a preparar un contrato donde voy a poner fin a mi servicio. En ese caso, prepara un contrato, en este caso una notificación, mejor dicho, al arquitecto, donde le notifica que él mismo da por concluido su servicio en la citada obra y para tal cliente. Y le puede dar un plazo X para que el cliente pueda pagarle lo que le está dudando o lo que sea, ¿verdad? Pero sí o sí debe haber
una notificación al cliente, no es que se hace verbalmente. Debe haber unas documentaciones por escrito para que después el arquitecto no se encuentre con una contrademanda, porque puede haber de repente, ¿qué pasa si el arquitecto no le notifica por escrito al cliente? ¿Qué puede haber? En ese caso, el cliente le puede demandar al arquitecto por abandono de obra. Por abandono de obra. ¿Qué pasó, señor profesional arquitecto? Usted me estaba ejecutando la obra y de un momento para otro me dejó así. No, pero yo le avisé a usted de que si usted no me cumplía con los pagos, yo iba a rescindir el contrato, yo me iba a retirar de la obra. Y sí, pero ¿dónde está el documento? Te puede demandar el cliente, el propietario, por abandono de obra. Cláusulas tipo en un contrato de arquitecto, hay derecho de autor, controversia, disposiciones especiales, deber de confidencialidad. Clase de contrato vinculado con los arquitectos, caso de contrato de obra o de construcción, contratos donde se fije una suma estipulada, una suma global o precio fijo, una relación de contrato de diseño, licitación, construcción, contrato en función del costo, costo más porcentaje fijo, contrato de diseño y construcción, contrato de entrega integral del proyecto. Estos son algunos tipos, ¿verdad?, de contratos de obras ejecutados habitualmente. ¿Alguna duda, consulta que tengan hasta aquí? Profe, no, disculpa, no sé si en algún momento ya dijiste, ¿verdad? Pero me quedé con la duda. Para que un contrato sea válido, ¿cuál es el requisito mínimo? Porque, o sea, pregunto, ¿ya es válido si es que yo firmo una servilleta con mi cliente o qué necesita para hacer algo válido? ¿Necesita que pase por escribanía o qué necesita para que sea valedero? Los contratos de servicio no revisten una formalidad especial. Para que eso tenga fuerza legal, es importante de que las firmas sean certificadas en presencia de un escribano. Existe lo que es una hoja detrás del contrato de servicios, una hoja de escribanía que le llaman certificación de firma. Con esa certificación de firma, con ese contrato, más la certificación de firma, cualquiera de las partes pueden presentar ante los estrados judiciales. ¿Entienden? Pero tampoco no es, como les decía, tampoco el contrato de servicios para su validez requiera que tenga sí o sí esta certificación de firma. Lo conveniente sería que tenga, para que eventualmente, si existe algún problema en la interpretación de las cláusulas, ese contrato con la certificación de firma pueda ser presentada en el Poder Judicial. Un contrato solo no sirve como para presentarse. Debe haber la hoja que es llamado certificación de firma para que pueda presentarse en el Poder Judicial. ¿Aclarado la consulta, David? Y más o menos, porque por un lado entendí que no es necesario, pero al final sí es necesario para poder presentar en el Poder Judicial. Sí, así mismo, bueno. Así como te digo, ¿Y los en qué contratos, caso me sirve que no tenga el sello? Que no pase por escribanía. y si no pasa por escribanía, existen otros medios. Por ejemplo, se le puede demandar por daños y perjuicios y se prueba eso a través de testigos. Ah, entiendo. Puede Ya, haber, ya, ya. y se puede pedir también informes técnicos, se puede pedir una pericia
también, pero eso dentro ya del juicio, ya son otros medios probatorios. Perfectísimo, profe, entiendo. Gracias. Dale, de nada. Bueno, espero que los demás también hayan entendido, comprendido esta parte que es fundamental, ¿verdad? Para el buen desempeño el día de mañana de ustedes, en el ejercicio ya de la profesión. Cecilia, Pamela, Iván, Alex, ¿no tienen consulta? Bueno, perfecto, entonces. Em, algo que quiero compartir también con ustedes. Ahora voy a dejar de compartir esto, de que corresponde también a la unidad 2. La idea era empezar hoy a dar un poco sobre la ordenanza de prevención de incendios que rige en la ciudad de Asunción. Eso está también en su caja de herramientas en Canvas. También le alcé ese material. Voy a compartir con ustedes ahora un ratito. Ustedes igual. La ordenanza 468 es la ordenanza dictada por la Municipalidad de Asunción que regula los sistemas de prevención de incendios. Voy a compartir con ustedes el material que he levantado también en su caja de herramientas que ustedes tienen, que también forma parte de la unidad 2 y que va a salir, ¿verdad?, en el segundo parcial. ¿Me confirman si visualizan en pantalla? Se ve, profe. Ahí está. Ordenanza número 468/14. Esta es la parte del visto, ¿verdad? Porque acuérdense ustedes que una ordenanza dispone de tres partes, ¿verdad? El visto que vendría a ser el visto que vendría a ser la causa por la cual se origina un proyecto de ordenanza. El considerando que vendría a ser el fundamento del proyecto de ordenanza, el fundamento legal, el por qué se tuvo la necesidad de hacer un proyecto de ordenanza. Y la última parte es el resuelve. Acá está el considerando y después está el resuelve. El resuelve debería ser las decisiones ya tomadas en base al visto y al considerando. Bueno, acá tenemos justamente
La Junta Municipal de la Ciudad de Asunción, reunida en consejo, ordena. A partir de ahí, ¿verdad? Empieza en sí lo que es la ordenanza. Lo demás eran los motivos que hicieron posible la redacción de un proyecto de ordenanza. Los motivos vendría a ser el visto, la causa, el considerando vendría a ser el fundamento legal y el resuelve vendría a ser la decisión tomada. Entonces, dice el artículo primero de esta ordenanza 468, trata del objetivo. El objetivo de esta ordenanza es ofrecer los requisitos mínimos necesarios en la ciudad de Asunción para establecer una protección contra incendios para la seguridad humana, tendiente a una adecuada protección de la vida y la propiedad contra los riesgos creados por incendio, explosión, derrames o fuga de productos peligrosos, conforme a la ley número 3966/2010, que es la Ley Orgánica Municipal. El alcance de esta ordenanza es la seguridad humana, que comprende la seguridad y protección a los propietarios o usuarios de edificios e instalaciones, al personal de los cuerpos de bomberos, a los miembros de brigadas contra incendios, a las partes responsables y al público en general ante la ocurrencia de algún tipo de evento o siniestro. ¿Qué incluye esta ordenanza? Incluye el estudio, análisis y revisión de planos equipados y de construcción, esquemas y especificaciones de los sistemas de seguridad y protección humana, sistemas de protección contra incendios, acceso a fuentes de abastecimiento de agua, procesos y materiales peligrosos. Acá nos dice ya claramente de que los planos ya deben estar provistos de todos estos sistemas de prevención contra incendio. Por eso ya habla, ¿verdad? Desde el inciso A, que abarca el estudio, análisis y revisión que realiza la dirección de obras de la municipalidad. Luego, la inspección periódica de edificios e instalaciones, sean estas permanentes o temporales, procesos, equipos, sistemas, así como otras situaciones relacionadas con el fuego y la seguridad humana. En cualquier momento puede caer, ¿verdad?, un inspector de la municipalidad que supervise si esa obra, si esa construcción, si un salón comercial, más bien está destinado, ¿verdad?, a los salones comerciales de uso público, de acceso público, ¿verdad? Que es lo que se va a controlar. El asesoramiento sobre seguridad contra incendio y la seguridad humana para la conformación de las brigadas de incendio. Las ocupaciones y condiciones existentes en cuanto al diseño y construcción de nuevos edificios, remodelación de edificios existentes y ampliaciones de los mismos. Las pruebas de funcionamiento de los sistemas y equipos de protección contra incendios. Los requisitos físicos de acceso para las operaciones de los cuerpos bomberos. La regulación y control de eventos privados y públicos que incluyan, pero no se limiten a reuniones particulares, exposiciones, ferias comerciales, parques de atracciones, eventos al aire libre y otras ocupaciones temporales y permanentes similares. Los equipamientos como acabado interior, decoraciones, cielos rasos, mamparas, muebles y otros elementos combustibles que contribuyan a la propagación del fuego. El almacenamiento, uso, procesamiento, manipulación de gases, líquidos y sólidos, inflamables, combustibles y materiales peligrosos. Las disposiciones, operaciones y escenarios de emergencia para el comando de incidente, ¿verdad? Esta ordenanza regula todo este tipo de actividades que buscan, ¿verdad?,
protección y prevención de riesgos contra incendios. ¿Dónde se aplica? La aplicación, esta ordenanza debe aplicarse tanto a edificaciones e instalaciones nuevas como existentes. Su inobservancia constituirá una transgresión y dará lugar a las sanciones previstas en la Ley 3966/10 Orgánica Municipal. Normas de referencia. Deberán considerarse para la aplicación de esta ordenanza los detalles relacionados con los procesos, métodos, especificaciones, prueba y mantenimiento de equipos, normas sobre diseño, desempeño e instalación contenidos en la misma. Esta parte, a ver, cumplimiento de la ordenanza, dice el capítulo 3. Esta ordenanza deberá administrarse y hacerse cumplir por la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente para hacer cumplir esta ordenanza? Es el Ejecutivo Municipal a través de la Dirección de Prevención contra Incendios de la Municipalidad de Asunción. Existe una oficina que se llama Dirección de Prevención de Incendios. La autoridad competente podrá inspeccionar a hora razonable y conforme a su uso cualquier edificio o local en proceso de aprobación de planos o para detectar condiciones o materiales peligrosos, según lo establecido en esta ordenanza. La autoridad competente intervendrá mediante los procedimientos administrativos en caso de constatarse riesgo o peligro a la seguridad humana. Cualquier persona que incumpla los requerimientos estará en contravención a lo dispuesto en esta ordenanza. La autoridad competente establecerá y emitirá las aprobaciones de los sistemas de prevención de incendios, así como los permisos para la realización de los eventos públicos u órdenes relativas al control de incendios y riesgo de incendio. Las personas autorizadas para entrar e inspeccionar edificios, estructuras y locales, según lo establecido en esta ordenanza, deberán estar identificadas suficientemente mediante las credenciales expedidas por la autoridad competente. De no hacerlo así, el propietario o el encargado podrá negarse a dicha inspección. Importante, ¿verdad? Esta parte. Importante tener en cuenta el uso de la credencial, ¿verdad? Caso contrario, el propietario podrá negarse al ingreso, por supuesto, todo el derecho, el propietario. Importante, porque en la otra ordenanza que habíamos estudiado sobre la inspección de las obras, ¿verdad? No contemplaba esta parte, pero es importante que cualquier proyecto de ordenanza contemple que el funcionario que visite tu casa, que visite tu local, esté debidamente identificado. Cuando la autoridad competente considere que las condiciones existentes son peligrosas para la vida humana y la propiedad, procederá como medida de urgencia a la suspensión de actividades o clausura del inmueble conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal. Pero, ¿cuál es el proceso que se sigue en esos casos? ¿Verdad? Se va al inspector municipal, el inspector facultado, en este caso, que es de la Dirección de Prevención de Incendios, debidamente identificado, y constata que una obra es peligrosa para la vida humana y la propiedad. Entonces, él debe elaborar, ¿qué va a hacer ahí? Redactar acta. En la ciudad de Asunción, habiéndome constituido en el inmueble ubicado en la dirección número tanto, he constatado que la misma presenta tal situación, ¿verdad? Que representa un peligro para la vida de las personas que habitan en ella o que estén trabajando en ella. Ese es el acta de
constatación de infracciones. Luego, ese documento, esa acta, es remitido ¿dónde? Al juzgado de faltas. Y el juzgado de faltas es la que va a ordenar, si correspondiere, conforme al acta, si va a ordenar la suspensión de actividades o va a ordenar, en caso más grave, la clausura, ¿verdad? De ese local, de esa construcción. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? La correcta redacción del acta que va a ser redactado, valga la redundancia, por el funcionario inspector que va a ingresar al local y va a constatar. Por eso le llaman acta de constatación de infracciones. Es lo mismo, ustedes cuando circulan por la ciudad de Asunción y es encontrado, de repente viene la policía municipal, ¿qué hacen en ese caso los agentes de tránsito? Elaboran y te entregan un papel. El papel que es el acta de contravención, no es la multa, no es la multa, es un acta de contravención por haber transgredido una norma municipal, haber cruzado la luz roja. El agente de tránsito te extiende, se acerca, te pide tus documentos, ¿verdad? Licencia de conducir, habilitación de rodado, bueno, y después te informa, te comunica que usted ha pasado, señor conductor, usted ha pasado la luz roja del semáforo. Ah, bueno, perfecto. Le voy a expedir una boleta de contravención. Es un acta de contravención, donde el mismo especifica que el señor fulano de tal, con cédula de identidad número tanto, con registro de conducir número tanto, en fecha tanto, ha cruzado la luz roja, violando de esta manera la ordenanza número tanto, ¿verdad? La ordenanza de tránsito número tanto. En ese caso, ¿verdad? El infractor, el conductor, dispone de 5 días para presentarse en el juzgado de falta. Si no se presenta dentro de los 5 días, ¿qué hace el juzgado de falta? El juzgado de falta abre un expediente y le notifica al infractor. ¿Qué significa notificarle? Y bueno, le entrega un documento, una notificación donde dice que ha abierto una causa conforme a la infracción cometida en fecha número tanto, de acuerdo o conforme a la boleta de contravención número tanto, expedida por el agente de tránsito fulano de tal. Y ahí en ese caso es cuando el propietario, el infractor, ¿verdad? En última instancia ya se presenta en el juzgado de falta. ¿Y qué pasa si no se presenta otra vez? Sale una sentencia definitiva donde se le impone al infractor el pago de la multa. Ahí recién se convierte en multa. ¿Entienden? Cuando sale una sentencia definitiva. Y la multa puede ser de acuerdo a las escalas, porque la ley orgánica municipal, la que menciona acá, la ley 3.966, clasifica las faltas municipales en faltas leves, faltas graves y faltas gravísimas. Y establece qué tipo de faltas son faltas leves, faltas graves y faltas gravísimas. Y el juzgado de falta es el que califica si esa falta es leve, grave o gravísima. ¿Entienden? ¿Comprenden esa parte?
Plazos y especificaciones técnicas de instalaciones contra incendio. La autoridad competente podrá o posee facultad para requerir en todo momento y en cualquier etapa del proceso planos y especificaciones que aseguren el cumplimiento de esta ordenanza y las normas de referencia. En caso de un evento, la central de alarma de los cuerpos bomberos deberá comunicar a la autoridad competente a efectos de que institucional e internamente convoque a sus representantes para establecer en base a los requerimientos y naturaleza del tipo de evento o siniestro ocurrido. Acá tenemos justamente la inspección de construcción e instalación. La suspensión de actividad o evacuación. Y una serie, ¿verdad?, de artículos que regulan estas disposiciones de prevención de incendios. Yo hasta aquí quisiera llegar hoy, ¿verdad? Hoy empezamos entonces con esta parte de nuestra unidad 2, la ordenanza 468/2014 creo que era, 468/14. Quiere decir que esta ordenanza fue redactada y promulgada en el año 2014. Es una ordenanza vigente, es una ordenanza actualizada, es una ordenanza que se encuentra presente, que existe y que regula los sistemas de prevención de incendio. Quisiera profundizar más en la próxima clase. De hecho, que en la próxima clase les voy a dar un trabajo práctico, de forma que vayamos también desarrollando actividades prácticas para ir acumulando puntos también dentro del proceso correspondiente al segundo parcial. Quisiera llamar lista en este momento. ¿Pueden habilitar sus micrófonos, por favor? Vamos a empezar por Pamela Duarte. Presente, profe. Pamela, ¿te ha quedado claro la clase de hoy? ¿Alguna Sí, duda que tengas? todo claro. Perfecto. Iván Ferreira. Iván Ferreira está. Alex Ando. Presente. Gracias, Alex. Cecilia Franco. Y David Samaniego. Presente. Bueno, perfecto. Hasta aquí entonces desarrollamos la clase de hoy. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes. Generalmente yo inicio a las 16:30, ¿verdad? Porque tengo otras actividades que me dificultan un poco también empezar a las 16 horas. Y hoy tuve ese inconveniente técnico otra vez de que no me andaba el sistema de audio. Entonces las disculpas correspondientes también